Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos de nuevo, ¿cierto?, para trabajar el lenguaje y comunicación. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy día vamos a comprender cartas, ¿sí? Esas cartas bonitas, ¿cierto?, entre amigos o de amor, aquí las vamos a ver. Así que preparados para trabajar. Iniciamos en la página 106 de tu libro de lenguaje. ¿Y qué haré? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Comprender cartas, como les dije al inicio, ¿cierto? ¿Cómo lo haré? Leyendo cartas de artistas. O sea, hoy día vamos a leer cartas de personajes famosos. ¿Y para qué lo haré? Para valorar la importancia de expresarse, porque la carta es un medio de expresión y también de comunicación entre personas, ¿cierto? Así que a trabajar. Que ya aparecía es una actividad que tenían que hacer ustedes en clase para compartir sus sentimientos con los compañeros, ¿cierto? Pero lamentablemente, como no estamos en clase, no lo vamos a poder hacer. Así que iniciamos desde el planifico mi lectura, la lectura de la carta. Para mejorar la comprensión durante la lectura de una carta u otro texto, hazte preguntas y anótalas al margen. Al finalizar, responde tus preguntas de la siguiente forma. Relee el texto y respóndete con la información que entrega. Averigua en un texto escrito o pregúntale a una persona que maneje la información que necesitas. Veamos, observa el ejemplo. Aquí dice, Ovalle, 5 de junio de 2020, ¿ya? La ciudad de Ovalle están escribiendo, ¿cierto? El 5 de junio del 2020. Querida amiga, tu carta me dejó preocupada. Aquí es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Por qué está preocupada? Y la anotamos al margen, ¿cierto? ¿Por qué estará preocupada? Escuché las noticias sobre el atentado que hubo en Londres. Ah, ¿por qué está preocupada? Por el atentado que hubo en Londres. Pero aquí, ¿qué atentado hubo? ¿Qué consecuencias tuvo? Pero nunca pensé que justo tú ibas a estar cerca del lugar donde ocurrió. Aunque sea un hecho tan triste, estoy feliz de que a ti no te haya pasado nada. Cuídate mucho y no dejes de escribirme. Marce, ¿cierto? Le está escribiendo a su amiga y la que escribe es Marcela. Pues bien, esta pregunta la pudimos responder inmediatamente aquí. ¿Por qué estaba preocupada? Porque su amiga estuvo muy cerca, ¿cierto?, de unos atentados que hubieron en Londres. Pero después, ¿de qué atentado se refiere? ¿Qué consecuencias tuvo? Ah, es bueno, ¿cierto? Ahí, como dice acá, averiguarlo, ¿cierto? Preguntándole a personas que manejen la información o buscando, ¿cierto?, la información en textos escritos o internet también nos puede servir. Así que para mejorar tu comprensión durante la lectura de una carta u otro texto, hazte preguntas y anótalas al margen. Al finalizar, responde tus preguntas tal como lo sugerí aquí. Releer el texto y respóndete con la información que entrega o averigua, ¿cierto?, por otros medios la información que necesitas para completar la comprensión total del texto. Estamos en la página 107 de tu libro de lenguaje. Dice, antes de leer, conozco al autor de la carta. Leerás una carta enviada por Khalil Gibran a su amiga Mary Haskell. Khalil Gibran nació en 1883 en el Líbano, un país árabe en el oeste de Asia. Su familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía 11 años. Siendo adulto, regresó al Líbano y viajó por diversos países. Fue escritor y pintor. Su libro más conocido se llama El Profeta. Es un libro hermoso. Durante su juventud en Boston, eso es en Estados Unidos, ¿cierto? Khalil conoció a Mary Haskell, quien llegó a ser una de sus más grandes amigas y con quien se comunicó mucho por cartas, pues solían vivir en distintos países.
Aquí tenemos un sello postal con la imagen de Khalil, ¿cierto? Khalil Gibran, impreso en Dubái hacia el 1972. Siempre cuando uno envía una carta, se coloca un sello en el sobre, ¿ya? Y estos sellos siempre conmemoraban, ¿cierto?, a personajes famosos o eventos importantes de un país. Así que él, para que vean lo famoso que era, también tenía su propio sello postal. O sea, en Dubái le hicieron su propio sello postal. Dice, ¿cómo te comunicarías con un amigo o amiga de otro país? Encierra tu opción. Ustedes tienen que ver aquí si se comunicarían por carta, por correo electrónico, por llamadas de teléfono, por WhatsApp, por Facebook o ustedes pueden mencionar otro medio. Yo, por lo menos, me comunico con algunas amigas por Facebook. Luego dice, piensa en características positivas y negativas de ese medio para expresar sentimientos de amistad. Completa la tabla. Bueno, yo elegí Facebook. Ustedes lo deben completar, ¿cierto? Con lo que hayan elegido, con el medio que hayan elegido. ¿Qué es lo que tiene de positivo Facebook? Se conoce lo que a la persona le gusta hacer. Porque ahí puedo ver a mis amigas dónde les gusta pasear, qué les gusta comer, quiénes son sus amigos, ¿cierto? Uno ahí puede conocer mucho más de lo que está pasando con sus amigos. ¿Qué tiene de negativo Facebook? Bueno, hay gente que lo usa para agredir o burlarse de otras personas, de su contextura física, de su color de piel, de su forma de la cara, de su forma de hablar, etc. Y eso es muy negativo porque nunca, ¿cierto, mis pequeños, nos debemos burlar de las demás personas. Debemos ser siempre respetuosos. Así que yo diría que eso es una de las cosas que tiene de negativa Facebook, que se pelea mucho o se agrede mucho a las personas sin motivo. Y después ustedes, ¿cierto? Porque esto ya es personal, defino mis motivaciones, dice ahí. Me interesa leer esta carta, ¿por qué? A ver, ¿por qué a ustedes les gustaría leer esta carta que le escribe, ¿cierto?, Khalil Gibran a su amiga Mari Haskell. Eso es lo que deben responder ustedes ahí, cada uno en forma personal. Inicien con mayúscula, letra legible, ¿cierto? Vayan respondiendo todo inmediatamente. Lectura. ¿Qué le dirá Khalil a Mari? Ahí les están preguntando a ustedes antes de leer. ¿Qué creen ustedes que le dirá Khalil a Mari? Ustedes aquí tienen que anotar, ¿cierto? ¿Qué es lo que creen en este momento, antes de leer la carta, que le dirá Khalil a Mari? Veamos. 19 de diciembre de 1916. Querida Mari, te agradezco tus cartas de todo este tiempo, por las palabras escritas y por el Espíritu Divino que habita en cada una de ellas. Que Dios me haga digno de recibirlas. Cuando la vida pasa y no se escuchan canciones durante la noche, el único alivio es creer y confiar en el amor. Entonces, aún en las peores circunstancias, solo vuelve más liviano y algunas melodías surgen de la oscuridad, porque estamos amando y confiando en ese amor. Gracias por el meteorito que me enviaste. Me gusta tocarlo y pensar que tengo en las manos algo que ha viajado millones y millones de kilómetros. Este precioso meteorito llena mi imaginación y hace el infinito menos extraño a mi alma. Khalil, ¿cierto? Él firma la carta. Hermosa carta, ¿cierto? Veamos qué nos pregunta. Después de leer la carta, trabaja en tu libro o cuaderno según corresponda. Aquí yo creo que el espacio es suficiente para que ustedes vayan respondiendo en el libro. Lo primero que me preguntan es, ¿qué le agradece Khalil a Mari? Subraya en la carta la información que te permite responder y redacta tu respuesta. ¿Qué es lo que le agradece? Ustedes van a la carta, ¿cierto? Y deben subrayar ahí qué es lo que le agradece Khalil a Mari y luego redactar ustedes una respuesta. Bueno, yo puedo decirles qué es lo que le agradece. Dice, te agradezco tus cartas de todo este tiempo,
por las palabras escritas y por el espíritu divino que habita en cada una de ellas. Eso es lo que le está agradeciendo, ¿cierto? Entonces vamos al texto, lo subrayamos, pero aquí ustedes tienen que escribir, ¿cierto? Redactar una respuesta, ¿cierto? ¿Qué le agradece Khalil a Mari? Quizás es mucho más corta la respuesta que lo que deben subrayar en el texto. 2. ¿Cómo es el estado de ánimo de Khalil cuando le escribe a Mari? Y aquí dice fundamenta con partes de la carta. Ya, por ejemplo, yo puedo decir que está melancólico, pues en su carta escribe, cuando la vida pasa y no se escuchan canciones durante la noche, el único alivio es creer y confiar en el amor. ¿Ya? Yo puedo decir que está melancólico, pero ustedes pueden decir perfectamente que no es así, que a lo mejor está alegre o contento por la carta que le envió, ¿cierto?, su amiga. Cada uno ahí puede expresar lo que cree o cómo está, ¿cierto? O qué expresa, ¿cierto, Khalil? Puede ser que esté agradecido, ¿cierto?, por la carta que le envió su amiga. 3. Según tu opinión, ¿cuál es el sentimiento más importante que se expresa en la carta? Justifica con fragmentos del texto. Según tu opinión, ¿cierto? ¿Cuál es el sentimiento más importante que se expresa en la carta? Justifica con fragmentos del texto. Y esa respuesta es personal. Ustedes ahí van a escribir, ¿cierto?, su opinión. Dice así, la carta es un medio de comunicación escrito que permite interactuar con personas que se encuentran ausentes, ¿cierto? Con una persona que se encuentra ausente. La persona que envía la carta es el remitente. Suele ser el mismo emisor, ¿cierto? Que es quien la escribe, remitente o emisor, ¿cierto? La persona a la que se dirige la carta es el destinatario. Cuando recibe y lee la carta pasa a ser receptor. Entonces, destinatario o receptor. Y acá, el que envía la carta es el remitente o emisor, ¿cierto? Que es el que escribe la carta. Y quien la recibe es el destinatario. Y cuando ya la recibe y la lee, la carta es el receptor. El mensaje que el emisor envía al destinatario puede cumplir diversos propósitos, como informar, dar una opinión o expresar sentimientos. ¿Ya? El mensaje, porque puede estar informando alguna cosa, como en este caso está expresando agradecimiento, ¿cierto? Gratitud a su amiga, y puede que a lo mejor también sea un mensaje para expresar una molestia, ¿cierto? Entonces el mensaje que se envía al destinatario puede cumplir diversos propósitos. El lenguaje que se emplea en una carta depende del grado de confianza entre el emisor, es decir, la persona que la escribió, y el destinatario, ¿cierto? O receptor, pudiendo ser familiar o formal, porque si yo le escribo, por ejemplo, a un gerente de una tienda, obviamente va a ser una carta formal, porque no somos amigos, ¿cierto? O si le escribo al alcalde, o si le escribo a mi mejor amiga, va a ser un lenguaje más familiar, ¿cierto? Pero si es una persona que no es mi amiga, se emplea un lenguaje formal. Actualmente, la tecnología ha reemplazado las cartas por otros medios de comunicación, como el correo electrónico o email, o redes sociales como WhatsApp y Facebook, que contactan a la gente de forma casi instantánea, al momento, porque las cartas demoraban un poquito en llegar. Pero a mí en esa época me encantaba escribirle cartas a mis amigas, a mis seres queridos. Sin embargo, la carta sigue siendo un medio valioso, pues puede ser conservada y releída incluso años después. Yo las guardaba en una cajita, ¿cierto? Las postales que me llegaban, las cartas que me enviaban mis amigas y amigos. Así que hasta el día de hoy conservo muchas de ellas. Aquí entonces hemos entendido claramente que la carta es un medio de comunicación escrito que permite interactuar con una persona que se encuentra ausente. ¿Ya? Volvemos entonces a repasar.
que la persona a quien la envías se le llama remitente o emisor, ¿ya? La persona a quien la recibe o a quien se dirige la carta es el destinatario, que pasa a ser el receptor. También sabemos que el mensaje puede tener distintos propósitos. Puede ser informar, dar una opinión o expresar sentimientos, ¿ya? Que el lenguaje que se emplea en esa carta depende del grado de confianza entre el emisor y el destinatario. Puede ser familiar o formal. Pues si yo le estoy escribiendo a un amigo, va a ser un lenguaje muy familiar, muy coloquial. Pero si le escribo a alguien, a una autoridad o a un ejecutivo de alguna empresa o a personas que no conozco, el lenguaje obviamente va a ser formal. ¿Ya? Espero que eso quede bien clarito. Repásale cuantas veces sea necesario. Y dice aquí, completa la información de la carta leída. ¿Quién era mis pequeños? El emisor de la carta. ¿Quién la escribió? ¿Ya? Estamos en la página 110. Khalil, efectivamente, ¿cierto? ¿Y quién era el destinatario, el receptor de la carta? ¿Quién era? ¿Para quién era? Era para Mari. ¿Cuál fue el propósito de este mensaje? Agradecer sus cartas, ¿cierto? Luego dice 5. Relee el siguiente párrafo que Khalil agradece a Mari por el meteorito que le envió. Gracias por el meteorito que me enviaste. Me gusta tocarlo y pensar que tengo en las manos algo que ha viajado millones y millones de kilómetros. A. Observa la sílaba destacada en el fragmento. Tocarlo, ¿cierto? ¿A qué sustantivo nombrado en el párrafo se refiere? Destácalo o subráyalo. ¿A qué se refiere cuando se dice tocarlo? Se refiere al meteorito, mis pequeños, ¿cierto? A eso se está refiriendo. B. ¿A quién envió Mari el meteorito? Encierra la palabra que entrega esa información. ¿A quién le envió? A Khalil. La palabra que encierra esa información es me. Que me enviaste, ¿cierto? Eso es lo que dice Khalil. Mari se lo envió a Khalil. Luego dice, ¿cómo se referiría Mari al meteorito que le envió a Khalil? Completa. ¿Cómo se referiría si Mari estuviera escribiendo? ¿Cómo se referiría Mari al meteorito que le envió a Khalil? Dice, el meteorito que me envié es precioso. ¿Cómo le diría? El meteorito que te envié es precioso, ¿cierto? Así se podría referir, ¿cierto, Mari, al meteorito que le envió a Khalil. Luego dice, observa cómo está escrito. Los pronombres son palabras que permiten reemplazar a un sustantivo o referirse a las personas que participan en la comunicación. Se usan para evitar reiteraciones y dar más flexibilidad al lenguaje. Pueden nombrar a las personas, indicar hacia quién se dirige la acción o reemplazar a un sustantivo. Entonces, los pronombres son palabras que permiten reemplazar a un sustantivo o referirse a las personas que participan en la comunicación. Aquí tenemos, por ejemplo, me gusta tocarlo. El pronombre me se refiere a la persona que habla, es decir, yo, a mí, yo me gusta tocarlo. Lo estamos reemplazando, ¿cierto? El yo lo reemplazamos por un me gusta tocarlo. La carta que te escribí. El pronombre te se refiere al destinatario, ¿cierto? Que te escribí. Esa carta es mía, dámela. El pronombre la se refiere a la carta, dámela. La carta, ¿cierto? Me gusta tocarlo. El pronombre lo se refiere al meteorito. Me gusta tocarlo. Se refiere al meteorito. Entonces, los pronombres son palabras que permiten reemplazar a un sustantivo, ¿cierto?
o referirse a las personas que participan en la comunicación. Bien, ahora estamos en la número 6 que dice, escucha atentamente la carta que el famoso músico austriaco Wolfgang Amadeus Mozart escribió a su esposa en el año 1789. Luego desarrolla las actividades. Ahora escuchen atentamente la carta, mis pequeños. Dice, Dresden, 16 de abril de 1789. Dresden es una ciudad alemana, ¿ya? Desde ahí la escribió. Querida esposa, tengo algunos requerimientos que hacerte. Primero, te ruego que no estés melancólica. Segundo, que te cuides y no te expongas a las brisas de la primavera. Tercero, que no salgas a caminar sola. De hecho, mejor sería que no salieras a caminar del todo. Cuarto, que te sientas completamente segura de mi amor. No te he escrito una sola carta sin tener tu querido retrato delante de mis ojos. Finalmente, desearía que dieras más detalles en tus cartas. Me gustaría saber si acaso mi cuñado Offer llegó el día que debía, si acaso va a menudo, como prometió hacerlo, si acaso los Langes van a visitarte, si acaso el retrato está avanzado. ¿Cuál es tu rutina? Todas esas cosas que naturalmente me interesan mucho. Ahora te digo adiós. Mi más amada, recuerda que cada noche, antes de irme a dormir, converso con tu retrato por una media hora y que hago lo mismo al despertarme. Viajaremos el 18, pasado mañana. Sigue escribiéndome vía post restante en Berlín. Te beso y te abrazo 1.095.070.427.082 veces. Esto te dará una buena oportunidad para practicar el conteo. Y soy siempre tu fiel esposo y amigo, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Qué les parece esta hermosa carta que le escribió él, cierto, a su mujer desde Dresden? Las actividades que debes completar son las siguientes. ¿Qué le pide Mozart a su esposa? Le pide 4 cosas, ¿cierto? Pero aquí tú puedes mencionar las que recuerdes. ¿Qué le pide Mozart a su esposa? B. ¿Por qué crees que él le pide estas cosas? ¿Qué sentimientos quiere expresarle él a su mujer? Y C. ¿Te parece que alguna de las peticiones no corresponden a un gesto de amor y por qué? ¿Ya? Ustedes podrían mencionar, ¿cierto? La primera, ¿qué le pide Mozart a su esposa? Alguna de las cosas, ¿cierto? Que él le pide, que le ruega que no esté melancólica, que le pide que se cuide y no se exponga a las brisas de la primavera, le pide que no salga a caminar sola, o aún mejor, que no salga, y también le pedía, ¿cierto? Que se sienta completamente seguro de su amor, ¿ya? ¿Por qué crees que él le pide esas cosas? ¿Qué sentimientos quiere expresarle a ella? Quiere expresarle preocupación y cariño y que está pensando siempre en ella. Finalmente, ¿qué te parece alguna de las peticiones? ¿No corresponden a un gesto de amor? ¿Tú crees que alguna de las cosas que él le pide no corresponden a un gesto de amor y por qué? Ya, también es muy personal. Pues bien, dice, usa las TIC y con la ayuda de un adulto, busca en internet una obra musical creada por este importante compositor. Yo les busqué una muy famosa. ¿La reconocen? ¿La han escuchado alguna vez? Hermosa música, ¿cierto? Creada, ¿cierto? Por don Wolfgang Amadeus Mozart. Después dice, comparte con tu curso la música y es la que yo les acabo de mostrar. Y también en honor a él se creó un sello postal impreso en Alemania en 2006, ¿cierto? Otro sello que acompaña las cartas. Como le dije, siempre
conmemorando ciertos personajes o actividades famosas, ¿ya? Finalmente dice, monitoreo mis avances. Y dice ahí, ¿te hiciste preguntas a medida que leías la carta? Sí, no, tal vez algunas. ¿Qué hiciste para responderte las preguntas? Conversa con tu familia o con tu profesor, en este caso usted con su familia, y pregúntales si ellos han utilizado cartas para comunicarse y en qué situaciones la usaron. ¿A quién le escribían? ¿Cuándo le escribían cartas? Escribe en tu cuaderno una razón para escribir cartas en la actualidad. Y terminamos, mis pequeñitos. Nos vamos a despedir hoy día con la música de Mozart de fondo. Espero que les haya gustado esta clase y hayan aprendido mucho, mucho. Un beso enorme y nos vemos en la siguiente clase. Besitos.